Hoy vamos a realizar este bello personaje. Me encantan los juegos y este es uno de mis favoritos. En esta parte vamos a iniciar con la cabeza y en el próximo video haremos el vestido y el cuerpo. Vamos a necesitar hilo de algodón blanco y ojitos de seguridad ovalados número 16 o unos pedacitos de tela negro que cortaremos en forma ovalada. Y listo, comencemos con el video. Con hilo color blanco comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en el primer punto que vemos, seguido de 4 puntos bajos. Comenzamos con el primer aumento. Marcamos el primer punto que hicimos y continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Al finalizar nos quedarían 6 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, seguido de un aumento, seguido de 4 puntos bajos. Al finalizar nos tiene que quedar 7 puntos bajos. Comenzamos. Aquí vamos con nuestro primer punto bajo. Marcamos. Continuamos con un aumento. Y continuamos con 4 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3 y 4. En la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo seguido de 2 aumentos, luego 2 puntos bajos y terminamos con una disminución. Al finalizar nos quedarán 8 puntos bajos. Comencemos. Aquí vamos con nuestro primer punto bajo. 1, marcamos. Continuamos con nuestro primer aumento. En el siguiente punto nuestro segundo aumento. Y continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2 y terminamos con una disminución. En la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos bajos seguido de un aumento y terminaremos con 5 puntos bajos. Al finalizar nos deberán quedar 9 puntos bajos. Comenzamos con 2 puntos bajos. Aquí vamos 1, marcamos. El segundo punto bajo, 2. Continuamos con un aumento. Y terminamos con 5 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta número 6 vamos a realizar 3 puntos bajos, 2 aumentos seguidos, 3 puntos bajos y terminaremos con una disminución. La disminución la haremos con el último punto y el primer punto que hicimos.
Comencemos. Con 3 puntos bajos, acá vamos 1, marcamos, 2, 3. En el siguiente punto, nuestro primer aumento. Continuamos con nuestro segundo aumento. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y terminaremos con la disminución, que usaremos el último punto que tenemos y el primer punto que hicimos. De esta forma. Tomamos el último y tomamos el primero y hacemos nuestra disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 11 puntos bajos. Y comenzaremos la siguiente vuelta en el siguiente punto disponible. En la vuelta número 7 haremos 3 puntos bajos seguido de un aumento. Terminaremos con 6 puntos bajos. Al finalizar nos tienen que quedar 11 puntos. Comenzamos con 3 puntos bajos. Aquí vamos 1. Marcamos. 2. 3. Continuamos con un aumento. Y terminaremos con 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta número 8 vamos a realizar 4 puntos bajos, seguido de 2 aumentos, seguido de 4 puntos bajos y terminaremos con una disminución comiéndonos el último punto junto con el primero. Comenzamos. Con nuestros 4 puntos bajos, aquí vamos 1, marcamos, 2, 3, 4. Continuamos con nuestro primer aumento. Aquí iría nuestro segundo aumento. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y terminamos con nuestra disminución. Con nuestro último punto junto con el primero que hicimos. Y comenzaremos la siguiente vuelta en el siguiente punto disponible. Y al finalizar esta vuelta nos quedarán 13 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Aquí vamos 1. Marcamos. 2, 3, 4. En el siguiente punto haremos un aumento. Y terminaremos con 7 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al finalizar nos tienen que quedar 13 puntos bajos. En la vuelta número 10 comenzaremos con 5 puntos bajos. Aquí vamos el primer punto. Marcamos. 2, 3,
4, 5. Continuaremos con 2 aumentos seguidos. Aquí vamos con el primer aumento. En el siguiente punto, nuestro segundo aumento. Continuamos con 5 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos con una disminución, que será desde el último punto al primer punto que hicimos. Al finalizar nos tienen que quedar 15 puntos bajos. Y continuaremos la siguiente vuelta desde el siguiente punto disponible. En la vuelta número 11 comenzaremos con 5 puntos bajos. Aquí vamos 1, marcamos, 2, 3, 4, 5. Continuamos con un aumento. Y terminamos con 8 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al finalizar nos tienen que quedar 15 puntos bajos. En la vuelta número 12 comenzaremos con 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6. Continuaremos con 2 aumentos seguidos. Aquí vamos el primero. En el siguiente punto nuestro segundo aumento. Continuamos con 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos con una disminución que lo haremos desde el último punto al primero que hicimos. Al finalizar nos deberán quedar 17 puntos bajos. Comenzaremos la siguiente vuelta desde el siguiente punto disponible. En la vuelta número 13 comenzaremos con 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos con un aumento. Y terminamos con 9 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al finalizar nos tienen que quedar 17 puntos bajos. En la vuelta número 14 comenzaremos con 7 puntos bajos. Aquí vamos con el primero. Marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Continuamos con 2 aumentos seguidos. Aquí vamos con el primer aumento. En el siguiente punto nuestro segundo aumento. Continuamos con 7 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos con una disminución con el último punto y el primer punto disponible. Al finalizar nos tienen que quedar 19 puntos bajos y comenzamos la siguiente vuelta desde el siguiente punto disponible. En la vuelta número 15 vamos a comenzar con 7 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con un aumento. Y terminamos con 10 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al finalizar nos tienen que quedar 19 puntos bajos. En la vuelta número 16 comenzaremos con 8 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto. Marcamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continuamos con 2 aumentos seguidos. Aquí vamos con el primer aumento. En el siguiente punto nuestro segundo aumento. Continuamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos con una disminución con el último punto y el primero que hicimos. Al finalizar nos tienen que quedar 21 puntos bajos. Comenzamos la siguiente vuelta desde el siguiente punto disponible. En la vuelta número 17 comenzaremos con 8 puntos bajos. Aquí vamos con el primero. Marcamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con un aumento. Y terminamos con 11 puntos bajos. Aquí vamos el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Al finalizar nos tienen que quedar 21 puntos bajos. En la vuelta número 18 comenzaremos con 9 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto. Marcamos
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos con 2 aumentos seguidos. Aquí vamos con el primer aumento. Y en el siguiente punto nuestro segundo aumento. Continuamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos con una disminución usando el último punto y el primer punto que hicimos. Al finalizar nos tienen que quedar 23 puntos bajos. La siguiente vuelta la empezaremos en el siguiente punto disponible. Para la vuelta número 19 comenzamos con 9 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Continuamos con un aumento. Y terminamos con 12 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Al finalizar nos tienen que quedar 23 puntos bajos. Vamos a sumar 12 puntos bajos porque ahí es donde vamos a hacer la unión al otro cuerno. Aquí vamos. 1, marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Termino con un punto deslizado y cortamos hebra. De estos vamos a necesitar 2 cuernitos. Y así es como nos quedaría con esta formita como de luna. Y ahora a partir del otro cuerno vamos a continuar tejiendo. Continuamos con la vuelta número 20, levantamos una cadena, unimos al otro cuerno de esta forma, atravesamos la aguja, tomamos hebra, sacamos y hacemos un punto bajo y continuamos tejiendo por el cuerno 23 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Hacemos un punto sobre la cadena y continuamos tejiendo sobre el otro cuerno 23 puntos bajos. Aquí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto ya no lo vamos a necesitar de ese lado. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Hago un punto bajo en la cadena, en el otro lado de la cadenita. Y ahí terminamos la vuelta número 20. Al finalizar nos tienen que quedar 48 puntos bajos. Desde la vuelta número 21 a la 31 vamos a hacer vueltas de 48 puntos bajos. Nos vemos al final de estas 11 vueltas. En la vuelta número 32 vamos a realizar esta secuencia de 6 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 42 puntos bajos. Comenzamos con nuestro primer punto, marcamos 2, 3, 4, 5, 6 y aquí iría nuestra primera disminución. Y repito, esta secuencia de 6 puntos bajos, una disminución durante toda nuestra vuelta. Aquí vamos a aprovechar a rellenar nuestros cuernitos. Ahora es el turno de colocar los ojos. Vamos a comenzar a contar desde acá, como si fuese la vuelta 1. 8 vueltas hacia abajo. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, entre la vuelta 8 y 9 vamos a colocar los ojitos a 9 puntos de distancia. Van a estar a 9 puntos de distancia y ahora voy a usar estos ojitos ovalados que los pueden cortar con tela si no tienen de estos y los voy a colocar de esta forma y los voy a achuecar un poquito. Van a quedar así en diagonal. Y así es como nos debería ir quedando nuestra Hornet. Con los ojitos en diagonal. Continuamos con la vuelta número 33, realizando esta secuencia de 5 puntos bajos, una disminución. La repetimos durante toda nuestra vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 36 puntos bajos. Aquí iríamos con nuestro primer punto. Marcamos 2, 3, 4, 5 y aquí iría nuestra primera disminución.
Y repetimos 5 puntos bajos, una disminución durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 34 vamos a realizar esta secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. La repetimos durante toda la vuelta, al finalizar tendremos 30 puntos bajos. Comenzamos con el primer punto, marcamos, 2, 3, 4, y aquí iría nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Continuamos con la vuelta número 35 realizando esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. La repetimos durante toda nuestra vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Comenzamos con 3 puntos bajos, 1, marcamos, 2, 3, y aquí nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución hasta el final de la vuelta. Continuamos con la vuelta número 36, que vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. La repetimos durante toda nuestra vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Esta vuelta la vamos a tejer en bloc, solo tomando la hebra trasera de nuestra vuelta. De esta manera. Solo tomando esa hebra de atrás, vamos a tejer toda la vuelta. Aquí damos un punto, marcamos, 2, y aquí iría nuestra primera disminución. Saltamos un punto y agarramos el otro. Nos va quedando esa línea por fuera. Y así tejemos toda la vuelta, 2 puntos, una disminución hasta llegar al final. Y así nos debería quedar con esa pequeña línea hacia afuera. Y ahora vamos a aprovechar a rellenar toda nuestra cabeza. Y así como nos queda bien rellena la cabeza, continuamos con la vuelta número 37 realizando esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Repitiéndola por toda la vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Comenzamos con nuestro primer punto. Marcamos. Y seguimos con nuestra primera disminución. Y repito, un punto bajo, una disminución durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 38 vamos a realizar 5 disminuciones seguidas. Aquí vamos con la primera, la segunda disminución, la tercera, la cuarta disminución, y la quinta. Hacemos un punto deslizado y cortamos hebra. Y listo, así es como nos quedaría la cabeza de nuestra Hornet. Espero que les haya gustado, nos vemos en la segunda parte, donde terminaremos el cuerpo y el vestido y vamos a coser las piezas. Nos vemos en el próximo video, no se olviden de suscribirse para no perderse la segunda parte. Los espero en el siguiente video. Chau chau.